Ahora inicia Fraude al Desnudo, con Marta Cadavid. Hablemos de conductas deshonestas. Transmisiones en vivo cada semana. Escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Marta Cadavid y en esta oportunidad les hablo desde la ciudad de Chicago. Como siempre, una vez más, cada semana, acá en las cápsulas de Fraude al Desnudo, un programa que se ha venido, yo creo que normalizando en nuestra comunidad latina, donde aprendemos de todo un poco. Y sobre todo hacemos ese zoom a esos temas que a veces son complejos a nivel corporativo, incluso a nivel personal. En el día de hoy tengo, como siempre, un invitado de lujo, eh, con muchas expectativas de aprender de él. Tengo el placer y el gusto de que hoy nos acompañe el doctor Belisario Balbuena. Yo no lo voy a hacer de una presentación, yo quiero que él se presente con pelos y detalles. Yo ya le dije que nos contara qué hace, pero les voy a dar una pista: Criminal Minds. Así que, doctor Belisario, es un placer tenerlo en Fraude al Desnudo. ¿Cómo está? Maestra Marta, mil gracias por la invitación. Muy bien, yo creo que el placer y el honor es mío de estar en este set donde usted ha invitado a tanta gente que independientemente de lo que hagamos, independientemente de los logros o títulos que tengamos, pues digamos que tenemos una experiencia importante en todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, en especial con el comportamiento de riesgo, en muchos contextos, ¿sí? No solamente en el contexto laboral. Yo creo que hoy la gente va a entender incluso el riesgo que tiene con cierto tipo de personas a su alrededor, hasta en su propio hogar, en su círculo más cercano. Bueno, y para responder a tu pregunta, Belisario Balbuena es un hombre colombiano de nacimiento. Tengo 51 años, 28 de los cuales los he dedicado a mi vida profesional, inicialmente como psicólogo, desde el año 1995 que tuve la oportunidad de graduarme, y al año siguiente, es decir, el año 96, de manera accidental, tengo que decirlo, porque no tenía planeado eso. Yo pensé que iba a ser un terapeuta de familia, de pareja, por la inclinación que en su momento tenía la universidad y porque pues me había ido muy bien desempeñándome en el área clínica, pero resulté por cosas de la vida vinculándome a una institución del gobierno llamado DAS, Departamento Administrativo de Seguridad DAS, es decir, en su momento era la agencia de inteligencia en Colombia. Ajá. El Servicio de Inteligencia Colombiano, y yo ingreso porque en la facultad donde yo estudiaba, una secretaria muy querida, muy amable, me dijo: oiga, Belisario, aquí llegó un requerimiento para un concurso interno en el DAS, necesitan un hombre que no tenga hijos, que no tenga un vínculo marital, ni de hecho ni formal, que tenga disponibilidad de viajar, que no sea mayor de 25 años, y que tenga un promedio académico en la carrera mínimo de 4,2. Wow. Yo tenía un muy buen promedio académico, digamos que siempre me destaqué por eso. Soy hijo de un hombre invidente y pues él es todavía, porque tiene 87 años hoy día, lamentablemente sufre Alzheimer. Pero en su época alguien muy inquieto que salió adelante y que sin lugar a dudas junto con mi madre pues son o han sido mi inspiración de superación. Entonces soy el mayor de dos hermanos, tengo una hermana 2 años menor, que no podía darme el lujo de no descollar, de no ser menos de lo que mis padres me enseñaron. Entonces presento ese concurso que duró 4 meses.
y logro pasar, ingreso. Yo no sabía en qué me estaba metiendo, doctora Marta. Yo solo sabía que la institución se llamaba Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, nomás. Cuando ingreso me dicen, bueno, usted fue la persona elegida. Entro a un área llamada contrainteligencia, que en su momento tampoco sabía qué significaba. Me meten en un grupo de seguridad gubernamental, se llamaba así, y empiezo a aprender una cantidad impresionante de cosas porque pues el DAS como buena agencia de inteligencia tenía unos convenios muy interesantes con otros gobiernos, el gobierno inglés, el gobierno canadiense, obviamente el gobierno norteamericano, de los cuales recibí unas capacitaciones muy específicas en cosas que los psicólogos del común no manejan, no es de su, no se imaginan que pueda pasar. Entonces, en análisis de conducta no verbal, en entrevistas e interrogatorios, en perfilación inicialmente de informantes de fuentes humanas, que por lo general son individuos que pertenecen al bando contrario, o sea, es gente que quiere a cambio de dinero dar información para que se logren operaciones de inteligencia. Por eso mismo es gente con la que hay que tener mucho cuidado porque tienen una vida criminal y obviamente son tramposos, son engañadores, son criminales. Entonces uno tiene que aprender a lidiar con ese tipo de gente. En su momento entró a otra área que se llamaba inteligencia biográfica, que fueron los primeros principios que tuve del tema de la perfilación, de lo que después se denominó perfilación criminológica, y allí empiezo a asesorar algunos, o involucrarme en algunos blancos de interés en su momento para el gobierno. Al comienzo eran los más llamados paramilitares, que después, autodefensas, que después fueron los mal llamados paramilitares, que en realidad pues, son grupos criminales que se surten del narcotráfico. Después, grupos narcoterroristas como las FARC, el ELN, disidencias. En algún momento mi primera misión incluso fue en la isla de San Andrés, un tema relacionado con narcotráfico y con tráfico de inmigrantes. Es más, para esa época yo no conocía la isla de San Andrés, entonces pues fue después de 6 meses más o menos de esa la institución, la primera misión que me asignaron, donde gracias a Dios me fue muy bien y posteriormente pues llegué a recorrerle el ancho y largo de este país trabajando con gente que hacía labores operativas. Mi labor siempre fue muy intelectual, muy analista. Ahí se rompe un mito con Criminal Minds. Y si quiero que lo entiendan, ¿sí? Criminal Minds tergiversa el trabajo del perfilador criminológico. Los perfiladores en realidad somos analistas, los perfiladores no vamos ni a hacer capturas, no hacemos operativos, no, eso lo hace la gente táctica, la gente que está preparada para eso, pero ellos sí traen información o ellos sí nos surten de muchísima información. Por ejemplo, en cabecillas de grupos armados ilegales como FARC, a mí me traían bastante información cuando hacían algo que se llama acopamientos, es decir, entraban a algún sitio donde estos sujetos se escondían, un campamento, y allí encontraban diarios, allí encontraban vestimentas, allí encontraban tipos de licor que acostumbraban tomar, allí encontraban fotografías, allí encontraban videos, encontraban computadores, y todo eso hacía parte del análisis precisamente de la información, porque eso es la inteligencia es saber manejar la información, por eso la inteligencia tiene un ciclo, y es el ciclo de la información, precisamente, información privilegiada. Y yo tenía acceso a esa información privilegiada, y con esa información privilegiada, pues creaba, alimentaba los perfiles que le permitían al gobierno de turno tomar decisiones a nivel estratégico. En algunas tenían que ver con seguridad nacional también. Y pues durante 14 años ese fue mi escuela, ese fue mi trabajo hasta el año 2009, fecha en la que me retiro porque precisamente el DAS entra en una crisis por varias situaciones.
que tenían que ver con admitámoslo, sí, con algunas situaciones de corrupción, pero Claro. que eran patrocinadas y que eran de un mal ejemplo a veces del mismo gobierno de turno, de la gente que nombraban en la institución, sin venir de abajo, sin venir de carrera, sin haberse hecho ahí como nos hicimos muchos de nosotros. Y era la corrupción de alto nivel, créanme que ahí la gente de base difícilmente se metía en cosas y cuando se metía pues era fácilmente detectable y castigable. A veces cuando llegaban gente que, como decíamos nosotros, caía en paracaídas, que venía recomendado de algún gobierno de turno, de alguien poderoso, pues precisamente ese despliegue de poder hacía que cruzara límites, que es lo que pasa con el comportamiento deshonesto, con el comportamiento corrupto. Y fue lo que la posta pues terminó mediando la institución y acabándola en el año 2011. Pero yo me retiro 2 años antes, afortunadamente, y me independizo y me dedico a temas forenses, criminológicos, hoy día muy metido incluso en temas de neurocriminología, que soy un convencido de que las neurociencias tienen muchísimo que aportar al conocimiento, a la ciencia, a los perfiles, por ejemplo, de riesgo de corrupción. Eso es algo muy interesante en lo que he estado también trabajando y en lo que hemos incursionado mucho, inclusive con Luis Fernando, eh, que es el auditor forense, que inclusive fue estudiante mío en la Academia del DAS también, allá lo conocí. Sí. Eh, Tuve la oportunidad incluso de conocer el Chocó precisamente porque otra de las áreas donde yo trabajé mucho tiempo fue estudios de seguridad en contrainteligencia, que era un filtro muy importante para el ingreso de las personas correctas a la institución, de las personas probas, de las personas íntegras, por lo menos que tuvieran un perfil que no le ofrecieran riesgo a la entidad. Y dentro de ese perfil, pues, encajó Luis Fernando y entró ahí. Fíjense, hoy día él es un componente muy importante, un referente muy Total. importante en el tema de la auditoría forense aquí en Colombia. Y ya en Latinoamérica también conocido. A grandes rasgos, pues esa es parte de mi historia. Sí. Doctor Belisario, yo sé que usted tiene muchas historias que contar. Es fascinante lo que usted hace y también muy particular la forma en la que uno puede llegar a convertirse en un, yo no diría que tanto en una autoridad, pero sí en una representación de algo tan específico como usted lo ha venido haciendo y como lo ha hecho, por ejemplo, Luis Fernando. Porque sabemos que esta carrera no es común. No, uno no tiene psicólogos criminales en todas partes. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado hacer, si nos puede contar? El reto más complejo. Yo lo pregunto es porque a veces ya tenemos ese punto de inspiración de usted contarnos qué tan buen estudiante es, quiénes son sus padres, cómo ha llegado hasta aquí, pero también ese punto de resiliencia es, a veces tenemos casos muy difíciles, no importa si es una investigación de lavado de dinero, de tráfico de personas, un simple fraude. Para usted, Belisario Balbuena, ¿qué ha sido lo más difícil de su carrera? Y que usted diga, esto lo tengo que sacar como sea, sí o sí. Bueno, ha habido varias cosas, sin duda ha habido varios momentos que dentro de mi quehacer eh, ha logrado impactar sin que me generen trauma y sin que me quiten el sueño. Muchas veces, inclusive en medios, los periodistas me han dicho, pero bueno, ¿usted cómo ha podido, por ejemplo, entrevistar y trabajar con el monstruo de Monserrate y con Freddy Valencia, ¿sí? Un sujeto que en su haber tiene o tuvo el homicidio de más de 50 mujeres en condición de habitabilidad de calle, de dependencia de sustancias psicoactivas, que este individuo engañaba, las captaba en zonas deprimidas de la ciudad de Bogotá, se las llevaba precisamente a sitios aledaños del Cerro de Monserrate, que aquí es muy icónico,
y allí las asaltaba sexualmente, las asfixiaba mecánicamente, tenía inclusive comportamientos bizarros con el cadáver, comportamientos necrofílicos, eh, y que uno pues lo haya entrevistado, lo haya perfilado y a la final pareciera como si nada. Pues no es tan cierto, o sea, uno no puede dejar de sentir e impactarse pese a que haya tenido ya una experiencia de un recorrido grande en temas criminales y sobre todo de ultraviolencia. Pero para responder a tu pregunta, bueno, año 2013-2014, el brutal homicidio de Rosalvira Celis, quien fue después un ícono aquí en Colombia para que hacia el año 2015 exactamente se promulgara y se aprobara la ley de feminicidio en Colombia. Una mujer que fue atacada de manera brutal por un compañero de estudio de ella, un individuo que ya tenía unos antecedentes de haber agredido anteriormente 5 años atrás a una mujer y que había sido inimputable por unos errores de la justicia o por unas situaciones que en su momento ocurrieron, eh, que la empaló, que la desfeminizó, como es uno de los elementos que uno estudia dentro de la perfilación criminológica, es decir, atacó sus genitales femeninos. Fue una cosa muy brutal que allá la encontraron agonizando, fue algo muy fuerte. Yo recuerdo que en esa época mi esposa precisamente dijo, si tú puedes hacer algo para trabajar en el perfil de esa persona, de este individuo, de este infrahumano, como llamo yo, pues hazlo. Y efectivamente lo logré hacer. Trabajando posteriormente esa perfilación, entendiendo, comprendiendo por qué este individuo había hecho lo que había hecho y por qué ese error de la justicia inicialmente cuando no lo tuvo de manera intramural, sino que le concedió la libertad y que acudiera a unas terapias psiquiátricas para recuperarse porque le habían dado un diagnóstico de trastorno limítrofe de personalidad, cuando en realidad era muy antisocial. Eh, pues fíjense lo que ocurrió después. Eh, bueno, de manera personal, a mí me impactó muchísimo que un colaborador mío, que había sido también estudiante en la escuela del DAS aquí en India, eh, después de que él también se retira del DAS, empieza a trabajar conmigo y era muy buen investigador, inclusive él se había instaurado ya en una ciudad en el Valle, cerca a Cali. Un buen día que hablamos los dos, ponte como hacia las 7 de la noche, 8 de la noche, teníamos un tema pendiente donde yo quedé enviarle una información para unas verificaciones que él iba a hacer allá cerca a Cali. Él hacia las 10 de la noche coloca un emoticón en su estado eh, que decía perdóneme y colocó el guiño y el día siguiente me entero que se quitó la vida, que se disparó con un arma que él tenía, con una Glock, un arma 9 milímetros. Eh, y lo que a mí me impactó fue que pese a toda la experiencia que yo he tenido trabajando temas presuicidas, en procedimientos de autopsia psicológica, que es uno de los procedimientos forenses que uno utiliza para establecer el modo de muerte. ¿Sí? Los seres humanos solamente podemos morir de 4 maneras, no morimos de amor, por ejemplo. Solamente de forma accidental, natural, por homicidio, por suicidio. Pues no haber podido intervenir a tiempo, no haber podido eh, hablar con él a tiempo y haberle dicho, Rosales, era el apellido de él y yo le decía así, oiga Rosales, ¿cómo se siente? Hablemos, ¿qué pasa? Eso me impactó después, al día siguiente cuando me enteré de su muerte y la familia me buscó después para hacer la autopsia psicológica de él y para poderles explicar a través del procedimiento de autopsia psicológica por qué se había quitado la vida, porque era un joven de 27, 28 años al momento en que se quitó la vida,
que pertenecía a un grupo musical, que era el alma de la fiesta, que inclusive había sido monitor mayor en la escuela del DAS cuando yo lo conocí, o sea, tenía un muy buen rendimiento, me identificaba mucho con él y por eso logró impactarme. Muchos otros casos donde han estado involucrados, por ejemplo, me impacta mucho los feminicidios, las agresiones hacia las mujeres, hacia los niños, en especial en violencia vicaria, cuando, como el año pasado ocurrió, un individuo se lleva a su propio hijo eh, aquí a un sitio cerca de Bogotá, más o menos a 1 hora de Bogotá, que es muy común por ser un sitio vacacional, lo lleva bajo ese engaño y en la noche lo asesina en el hotel, lo comete un filicidio, que es el homicidio del propio hijo, le toma fotografías y se las envía en un WhatsApp a su expareja diciéndole que ahora sí la mató en vida, que lo hace para hacerla sufrir, o sea, cosas como esas que no pueden dejar de generar impacto, que han sido noticia nacional acá, que han sido bastante fuertes, que la gente del común pide explicación de por qué pasa eso, ¿no? Y entonces uno tiene que explicarle, por ejemplo, a los papás y a las mamás cosas como que romper mitos. Doctora Marta, por ejemplo, uno de ellos, el instinto materno en los seres humanos no existe. No existe. Ok. ¿Ves? Precisamente por eso los humanos somos la única especie que puede asesinar a su hijo o hija por dañar a otro o por simple placer. Y aquí tenemos muchísimos casos, no solamente los que han salido en medios de comunicación. El instinto materno existe en los animales, por eso una leona se hace matar por sus hijos, por eso un perro se hace matar por sus cachorros, por eso no los asesina porque sí. Y si un león mata a sus cachorros es por supervivencia, no por el hecho de vengarse de la leona. Eso no pasa en el reino animal. Ellos tienen incluso un cerebro mejor que el nuestro. Nosotros decimos que tenemos un cerebro maravilloso. Los animales, por ejemplo, tienen, y aquí tengo yo siempre dando como una maquetica del cerebro. Ay, muéstrela. Ok, sí, ya. Aquí está. Los seres humanos desarrollamos el cerebro de abajo hacia arriba, es decir, lo primero que desarrollamos es esta parte que es el tallo cerebral, después que es el cerebro primitivo, ¿sí? De los instintos, entre comillas, pero es que los instintos los perdemos a muy temprana edad, ¿sí? Por ejemplo, el instinto natatorio se pierde a edad temprana, el instinto o el reflejo prensil también se pierde antes del año o del año y medio de vida, son o nos sirven solamente para la supervivencia. Después desarrollamos una parte interna que es el sistema límbico, que es el de las emociones, que es el que compartimos con los mamíferos. Si usted se da cuenta, por ejemplo, su mascota, yo tengo una perrita Schnauzer, ¿sí? Se llama Gretel. La forma como ella se conecta conmigo emocionalmente es impresionante. Y seguramente los que tienen mascotas se dan cuenta cómo sus emociones son reales, cómo ellos no falsifican ni mienten con relación a lo que sienten, a su lealtad, a su amor, a su cariño. ¿Por qué? Porque es que generan oxitocina, que es precisamente un neurotransmisor que es el del amor, o es la hormona del amor. Es la misma que una madre siente cuando tiene a su hijo, eso es cierto. Por eso el pitocin o lo que le inyectan para acelerar el parto es precisamente oxitocina y es la vinculación. Por eso entre madre e hijo o entre padre e hijos, eso que llamamos instinto materno no es instinto, o sea, es a través de la vinculación del amor. ¿Mm? Pero también es una decisión, también tiene que ver mucho con nuestras pautas de crianza. Porque nosotros nos creemos avanzados precisamente porque lo último que se desarrolla es esta parte que es la corteza cerebral y en especial los lóbulos frontales, que son los que nos permiten tomar decisiones, vaticinar, es decir, predecir o prepararnos para un futuro, crear ese futuro, lo que nos permite las funciones ejecutivas, es decir, esa toma de decisiones en el día a día, la velocidad del procesamiento, la memoria incluso que está en esa parte emocional que es el hipocampo, pero también lo que nos permite lastimar la amígdala cerebral, que es aquella que nos
vuelve a veces impulsivos, agresivos, violentos, ¿sí? Y no por supervivencia, sino por placer, por gusto. Y en las conductas corruptas es igual. Y usted puede dar cuenta de eso, doctora Marta, cuando usted precisamente dice, oiga, pero ¿cómo es que esta persona que ha tenido una educación magnífica, que ha tenido oportunidades en la vida, que es CEO de una compañía, termina defraudándola, termina robándola, termina en situaciones corruptas? ¿Es por una necesidad de dinero? No. No, Es por no, simple y llano placer, es por sí, provocarse dopamina, sí, que es la hormona del placer. Es por el hecho de querer engañar, defraudar y salirse con la suya, por sí. sentirse mucho más que los demás. Es por eso, por pensar y creer que no tiene prontamente un castigo, que no lo van a descubrir. Eso es lo que esa parte desarrollada del cerebro que nos hace diferente a los animales nos proporciona cuando no la sabemos manejar bien, porque no fue creada para eso, lamentablemente. Entonces, sobre eso es que de manera neuropsicológica, neurocriminológica, pues interpreto yo las conductas, puedo explicar por qué la gente hace lo que hace, por bizarro que parezca, por aberrante que parezca, y que de alguna manera, para seguir respondiendo tu pregunta, pues uno, eh, en la medida en que comprende de alguna manera, se sensibiliza frente a eso y pues aprende a que si te afecta en una justa medida, no al punto obviamente de que no pueda continuar con mi labor, con lo que me apasiona. No tengo hijos, no tuve hijos, entonces yo creo que eso ayuda de alguna manera a que no me afecte tanto, en especial cuando son crímenes en contra de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en el delito sexual que uno encuentra en el día a día, que lamentablemente eh, llegamos a tener en época de pandemia, escúchame esto, en época de pandemia, un aumento de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes que llegó a constituirse en el segundo delito más denunciado después del hurto. Imagínate cómo estamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es gran parte de lo que asimilo en mi día a día y en lo que trabajo desde las ciencias forenses, desde las ciencias criminológicas y desde las ciencias, desde las neurociencias y desde las ciencias del comportamiento. Yo le voy a hacer una pregunta técnica que no la tenía planeada, pero ahora que toca a usted esta parte cerebral, que una vez se pregunta por qué hacen lo que hacen. Yo pues, de acuerdo a lo que nosotros hacemos con The Fraud Explorer, hemos aprendido mucho el comportamiento humano de una manera un poco más empírica. Sí. Y yo todavía me sorprendo como una niña de 5 años de la forma en que los humanos actuamos, y yo me incluyo ahí, somos ambivalentes y navegamos en aguas grises todo el tiempo. De ver, por ejemplo, una persona diciéndole mentiras a 2 o 3 personas al mismo tiempo y todas esas mentiras se contradicen. Y ser capaz de mantener esas mentiras vivas para poder sobrevivir en un ambiente corporativo, sobrevivir en 2 o 3 relaciones satelitales al mismo tiempo. En fin, sobrevivir a actos de fraude y mantenerlos vivos hasta que es capaz de salir de ahí o hasta que los atrapen. Pero siempre me ha quedado algo, y es, ¿será que un criminal se hace o si hay algo que viene en ese ADN que traemos los humanos? En su experiencia, ¿cómo lo ve? Doctora Marta, la ciencia y la experiencia me han enseñado dos cosas fundamentales en ese sentido, ¿sí? La primera, si hay componentes de una u otra parte, es decir, si hay algunos elementos de tipo genético, congénito, es decir, al nacer, predisponentes, pero su porcentaje es muy bajo, es decir, no son determinantes, ¿no? No significa que porque alguien tenga, por ejemplo, un gen que
predispone al comportamiento agresivo violento, llamémoslo los seres humanos, porque la violencia es propia de los humanos. La violencia no es propia del reino animal, no es propia de, de, de las mascotas, por ejemplo. Ellos no son violentos. Ni siquiera es una fiera, es violenta, es agresiva, pero violenta no. Solo los seres humanos tenemos esa capacidad. Así traigamos esa predisposición XYY cromosómicamente hablando, ¿sí? Es el medio el que nos moldea, por eso hablamos de la epigenética. ¿Sí? Pese a que puede haber algunos marcadores de tipo biológico, genético, en realidad es el medio el que viene moldeando y el que tiene la mayor cantidad de porcentaje en la formación de nuestro comportamiento, de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Puede que incluso usted haya tenido esa predisposición, pero si nació en un contexto lleno de afecto, de ejemplo, porque es que eso es lo que arrastra ser coherente entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se siente, ¿sí? Dentro de la coherencia, créame que hay, por muy... No existe el gen de la psicopatía, pero hay gente que a veces se convence de que sí. ¿Sí? Yo no he encontrado. Y quien ha estado precisamente, que es un francés, desligando y interpretando el genoma humano, lo ha encontrado como tal. No existe un gen como tal del comportamiento criminal, pero sí hay algunos predisponentes, inclusive neuropsicológicos, neurobiológicos, ¿sí? Dificultades en el tamaño de la amígdala cerebral, algunos inconvenientes en la producción de las neuronas espejo, que son las que nos permiten empatizar con los demás. Evidentemente, si alguien ha tenido traumatismo en los lóbulos frontales, pues hay una predisposición al comportamiento errático, en ocasiones violento, maltratador, pero son elementos mucho más ambientales, epigenéticos, que decir o afirmar con certezas que fue que nació así. Si eso fuera así, jurídicamente incluso sería inimputable, o sea, si ya nació así y está destinado a ser de esa manera, pues digamos que sería alguien que no tendría la capacidad de comprender y autodeterminarse con relación a esa comprensión, ya hablándolo desde el tema jurídico, en cualquiera de las naciones, porque casi que manejamos unos códigos de procedimiento penal muy similares, o unas leyes a nivel penal muy similares. Es aprendido, es lo que es decidido también. Es que le voy a poner un ejemplo que tuve la oportunidad yo de trabajar y de conocer en mis temas de perfilación. Ajá. Ricardo Palmeira Pineda. ¿Sí? Ese nombre no dice nada por sí mismo, pero cuando yo mencioné el alias Simón Trinidad, uno de los cabecillas más grandes que ha tenido las FARC en nuestro país. Si usted estudia, doctora Marta, la historia de Simón Trinidad o de alias Simón Trinidad, encuentra que nació en una familia bien, en una familia con recursos, en una familia estructurada del norte de Colombia, en la ciudad de Valledupar. Él estudia en una muy buena universidad acá, las universidades. Yo soy un convencido de que cuando las universidades son manejadas por grupos religiosos son muy buenas precisamente por esa disciplina que tienen las comunidades religiosas, al igual que los militares. Y él venía nada más ni nada menos que de los jesuitas de la Compañía de Jesús, ¿sí? La Universidad Javeriana en Colombia, pontificia. De hecho, nuestro actual papa pertenece a esa comunidad. Estudió en una universidad privada muy prestigiosa acá, estudia economía y administración de empresas. Llegó a ser gerente de un banco también muy importante acá. En un momento u otro él decide ser criminal y se vincula a las FARC como ideólogo. Y después empezó a manejar rutas de narcotráfico, a lavar dinero, a comprometerse en varios tráficos, porque usted sabe que
en el tema del lavado de dinero no es solamente el narcotráfico, hay No, tráfico de armas, tráfico de inmigrantes, tráfico de niños, tráfico de mujeres, hay todo lo que usted imagine, ¿sí? Entonces se inmiscuye en esto. Hoy día él está purgando una condena en los Estados Unidos. Han querido muchas organizaciones acá querer negociar su condena y traerlo como representante de paz y más cosas, pero no, yo creo que eso no va a ocurrir. Pero lo que quiero con esto es decir, él no nace como, por ejemplo, alias el Mono Jojoy, que fue también alguien muy beligerante dentro de las FARC. Él no es hijo de una guerrillera como lo fue el Mono Jojoy, ¿sí? Él tenía unos estudios superiores, Mono Jojoy, si acaso estudió la primaria, no tuvo acceso a estudios secundarios siquiera ni educación básica o de preparatoria, estuvo la gran mayoría del tiempo en la selva. Simón Trinidad tuvo mundo, manejaba al menos 2, 3 idiomas. Eh, ¿Por qué decide ser criminal? ¿Sí? ¿Por qué se involucra? Hay elementos diferentes a los de haber nacido en un sí. sitio de riesgo, ¿sí? Yo quiero compartirle no en una experiencia personal, pero dentro de todo lo que acá toca estudiar, usted me hace recordar de un caso muy particular que hubo acá en Estados Unidos. Esta es una familia de una ciudad pequeña. Ellos son dueños de la litografía de la ciudad. En esa época, pues no utilizábamos el Internet como ahora, sino que todo lo teníamos que mandar a imprimir. Supremamente católicos, papá, mamá. Ellos se casan también muy jóvenes, ¿cierto? Y empiezan a formar un hogar. Muy juiciosos y nace el primer niño. Nace el segundo y nace el tercero. Y ese primer niño, el mayor, empieza a tratar de matar a los otros dos. De hecho, con un palo de golf le quiebra, por ejemplo, él le quiebra las piernas a la hermanita menor. O sea, son 2 niños y la niña. Uh-huh. Y empiezan ese papá y esa mamá a ver ese niño porque hace ese tipo de cosas. Porque igual, todos estructurados, el papá igual con todo el mundo, la mamá, o sea, ahí no hay preferencias, nada. Y empiezan a llevarlo a psicólogos a que les explique el por qué mata a los animales, no se puede dejar solo con los hermanos, no pueden ir a fiestas porque entonces él en un momento a otro decide y coge un cuchillo y va a matar a alguien. O sea, en todo caso lo empiezan a medicar y lo van controlando hasta que el muchacho es capaz de salir del high school y un día cualquiera de regalo de Navidad le dan dinero, si no, a mí dame la plata, y se compra un radio para hacerle seguimiento al carro de los bomberos. Y muy particular, él es feliz escuchando las noticias de los bomberos. Y en esa ciudad se empiezan a notar ciertos incendios en ciertas Uh-huh. áreas. Y bueno, de un momento a otro hay un incendio que es muy cerca a un ancianato, a donde hay un hogar de señores ya de edad. Y no los alcanzan a sacar todos y mueren 3 personas de ahí. Entonces eso ya se vuelve más de un incendio, ya se vuelve pues un homicidio. Y empiezan a investigar y sale el reporte de la policía con el dibujo de la cara del señor, del muchacho. El mismo papá lo reconoce, el papá habla con la policía inmediatamente y dice, no, toca entregarlo. O sea, el papá dice, no, esto ya no. Y llaman al FBI y le dice, es mi hijo, vivimos aquí lo espero a las 10 de la mañana. Yo lo voy a embolatar porque si no él se va, pero lo tienen que coger, porque si no va a seguir. O sea, todos esos incendios él los había hecho, se volvió pirómano. Entonces ahí hacen ese análisis, como usted dice, ¿qué influye? O sea, no era la familia, no nada. Y de hecho ya siendo adultos trató de matar a los 2 hermanos también, en distintas situaciones. Entonces, queda ese interrogante ahí, ¿qué será lo que influye? Usted lo explican estas personas, ¿será algo fisiológico, psicológico? La influencia a veces no da porque en este caso y en el suyo no había nada que influenciara,
pero sí, yo pienso que son las banderas rojas las que nosotros tenemos que estar ahí pendientes de esos comportamientos, de qué se sale como, qué será lo normal, primero identificar qué es lo normal y cuáles son las conductas que uno debe, yo creo que controlar, y si es en algún momento buscar ayuda antes de que de esas situaciones crezcan o sean más dañinas o peor terminen en un caso de homicidio. Mire, doctora Marta, usted ha dicho algo muy, muy interesante, en este caso en particular, con relación a esos banderines rojos, ¿sí? Digamos que con una aproximación a la certeza, en este caso particular, no podemos saber qué fue el desencadenante, ¿sí? Si hay ahí un factor genético que empezó a influir, si además ese factor genético fue potencializado por un maltrato a edad temprana, ¿sí? Los maltratos básicamente yo los llamo factores AAA, Okay. abuso, donde aquí hablamos de abuso sexual principalmente, agresión, pero en especial agresión psicológica más incluso que la física, y abandono. También el abandono psicológico, la negligencia en el cuidado, lastima mucho a temprana edad y puede facilitar que empiece ese comportamiento perverso, llámelo psicopático, llámelo maquiavélico, llámelo narcisista, como a veces se le dice, que no necesariamente son enfermos mentales, son personas que optan por la maldad y que a temprana edad empiezan a mostrar esos banderines rojos propios de la psicopatía. Es algo que se llama dentro de la ciencia la triada de McDonald, y este señor precisamente en sus trabajos científicos determinó varios comportamientos que usted acaba de mencionar. Uno de ellos, el maltrato hacia los animales o la crueldad con animales, en especial con mascotas, la piromanía o la necesidad de generar incendios, ¿sí? Es muy común en estos tipos de comportamiento psicopático, y la enuresis, es decir, la falta de control de la micción a una edad en la cual debería controlarlo, orinarse en la cama a los 8, 9, 10, 12 años de edad. Y esos tres combinados, no por sí mismos, combinados son los que empiezan a generar o hacer esos banderines rojos de ese comportamiento criminal violento posterior. Es muy común en asesinos seriales, ¿sí? Y en los Estados Unidos se ha estudiado bastante eso, no solamente desde la escuela del FBI, sino incluso desde otras escuelas que trabajan la perfilación criminológica. Y que en la adultez, cuando no se trabajan, porque eso no significa que el niño que haga eso o el joven esté condenado por sí mismo a ser un criminal de adulto, no. A mí la experiencia también me ha dicho que cuando uno trabaja con jóvenes infractores, a mí no me gusta llamarlos criminales, porque eso ya genera un estigma sobre ellos, con jóvenes infractores, si es posible generar cambios, si es posible hacer que esos comportamientos se vuelvan funcionales y que ellos a través del amor, del afecto, ¿sí? El cerebro todavía no está completamente desarrollado, porque nuestro cerebro se desarrolla más o menos hacia los 24 o 25 años de edad. Misma edad, doctora Marta, en la que empezamos a envejecer, ¿sí? Nosotros creemos que empezamos a envejecer por allá a los 50, No. 40, no. Uno empieza a envejecer cuando deja de mielinizar, que es un proceso que ocurre internamente, y esa mielinización se interrumpe más o menos de los 24 o 25 años, mismo tiempo que el cerebro ya está desarrollado y en que la personalidad empieza a afianzarse o a cristalizarse más o menos hacia los 30, 35 años de edad. Por eso después de esa edad, generar cambios sustanciales en personas que han incursionado en comportamiento criminal es muy difícil, es complicadísimo, pero menos a esa edad sí se puede. Entonces, por eso los trabajos con jóvenes a mí sí me llaman la atención y me gustan, porque sí generan cambios sustantivos. Muy diferente que si se deja pasar y ya llega a ser un adulto, como lo fue, por ejemplo, John Wayne Gacy, que está en la historia de asesinos seriales de los Estados Unidos. Sí, alguien que incluso logró casarse con la hija de quien tenía una franquicia muy grande
de una empresa de alimentos muy famosa en nuestros países, Kentucky Fried Chicken, y llega a incursionar en la política, con cosas inclusive de comportamiento corrupto en su momento, y llega después a ser un asesino serial de jovencitos. Y su fachada era hacer labor social, doctora Marta, era disfrazarse de un payaso que llamaba Pogo, Sí, hacía es de labor clown, social, ya, y fue aquí en Chicago. exactamente, clown, así Aquí, es. la casa que Ajá, nunca quisieron, o sea, el único terreno que no quisieron escarbar mucho, el último que faltaba es aquí cerquita a mi casa. O sea, es aquí imagínense. en la ciudad, es de Clown. Yo hace como Ajá, en el año pasado vi el documental así es. Ujú. Y y estamos es hablando de lo que increíble ocurrió sus en la cosas. década de los 70, de los Sí, 80, ¿no? sí, Todo sí, sí. ese trasegar criminal, esa escalada criminal de John Wayne Gacy. Pero si usted hubiera conocido a John Wayne Gacy, era un individuo que al momento de conocerlo le caía bien, era locuaz, era encantador, ¿sí? Tenía una Eh, prosodia que sabía convencer. Ese es el gran peligro al que nos estamos enfrentando, precisamente estos psicópatas integrados, que en su momento son individuos, hombres y mujeres, porque también hay mujeres, en más baja proporción que hombres, sí. Lamentablemente la violencia es masculina. Eso no solamente está probado antropológicamente, sino también psicológica y neuropsicológicamente. Eh, eh, Son individuos que llegan a tener incluso un estándar dentro de las sociedades a doctor mimetizar, Belisario, a generar mucho daño. lo voy a interrumpir. Sí. Estamos en medio de un descubrimiento acá en Estados Unidos. No me acuerdo si el nombre de la playa es Wico o Chico, algo así. Es en el cerquita Nueva York, New Jersey, por esos lados. Ujú. Eh, un arquitecto súper reconocido en el barrio, en la ciudad, 2 hijos, una casa preciosa, o sea, el sueño pues de lo último en Guaracha. Ya encontraron, o sea, ya han encontrado 3 cuerpos, ya encontraron 4, solo que hay uno que falta por achacarle a él, puedes decirle de otra manera. Pero resulta que en esa área, en esa zona de esa playa, han encontrado 6 cuerpos más. Lo que pasa es que ya le tienen que hacer el link para poder determinar si Sí, fue el que las mató. la vinculación. Jóvenes, mujeres jóvenes, y eso pasó Sí. hace 10 años. Nadie creía, o sea, entrevistan a los vecinos, claro, o sea, ¿qué nos íbamos a imaginar que el señor de frente era un asesino en serie? O sea, Ujú. es bien complejo. Y aquí es muy común. Yo pienso que la violencia acá en Estados Unidos tiene una marca diferente, tiene como una marca propia. Yo sé que en Latinoamérica pasan muchas, muchas cosas, muchas, pero yo todavía me sorprendo de cómo acá las cosas suceden. No sé por qué, tampoco voy a buscar una respuesta ahora en este programa, de pronto algún día lo podemos disectar juntos con un café, pero la violencia cambia. Es decir, uno va a Latinoamérica y te pueden robar un homicidio por quitarle cualquier cosa, porque la debe, porque es infiel y pare de contar. Pero estos casos, por ejemplo, el caso de las balaceras, de los shootings, no es tan Ajá. común en Latinoamérica, por ejemplo. De los spree killers. Exacto, o sea, Ajá. uno aquí se levanta alguien y dice, a ver, amanecí Ujú, aburrido, ya no aguanto más, ujú, saco el rifle del carro y plum. ujú. Sí, Eso no es común en Latinoamérica. ujú, es cierto. Esa es la real pandemia que tenemos aquí. Ujú. COVID pasó o está pasando, igual sigue haciendo estragos, bueno, pero es increíble que hace poco en Virginia, la semana pasada, antepasada, el señor se paró en una esquina y empezó a dispararle a todo el mundo el que se atravesara. ¿Por qué? Porque le dio la gana. Esas son las cosas que naturalmente como seres humanos no entendemos y que solo ya hablando con esa persona, porque yo siempre he dicho, obviamente, no el conocimiento que usted tiene
pero uno dice, yo digo, si usted quiere aprender de fraude, de un crimen, hable con esa persona, porque ellos tienen toda la información, no es la información solo académica que uno ve en un libro, es hablando con ellos, es que uno puede entender cómo pasan las cosas, por qué pasan las cosas. La semana pasada, un señor en una clínica esperando al médico, que era un cirujano de mano, esperando. Se aburrió de esperar, cogió, fue al carro, sacó la pistola, mató al médico y se fue. Pues, cosas como esas. Pero, doctor Belisario, esto es súper apasionante. Ya vamos para las 7 de la noche. Yo no quiero abusar más de su tiempo. Aquí tenemos gente preguntando cosas. Gracias, Corne, por estar aquí. Liliana Santiago, gracias. Ella está en YouTube. ¿Qué tema hoy por hoy? Todo entorno está lleno y que este tipo de personas se camuflan y hace daño. Ella pregunta, saludos, doctor Belisario, con su experiencia nos abre mente. Gracias por compartirla. Aquí en México es muy descarado esta conducta y cada vez es más impunidad. Lo sé, tuve la oportunidad, doctora Marta, escúcheme que la interrumpa, precisamente de estar trabajando y estudiando en México mientras fui funcionario del DAS con el Servicio de Inteligencia de México, que en su momento, estoy hablando del año 2001, el año de las Torres Gemelas, se llamaba CISEN. Entonces conozco muy bien el tema de la criminalidad en México y de cómo se ha acrecentado y de todo el flagelo que han tenido que sufrir nuestros hermanos mexicanos, sin duda. Nos preguntan si las pruebas psicológicas y otras como el polígrafo son confiables. La respuesta a grandes rasgos es sí, pero trabajadas en conjunto, ¿sí? Es decir, el polígrafo por sí mismo no es un indicador como tal si no hay un profesional especializado que lo opere, que sea precisamente lo que he dicho yo, un analista, si no lo contrasta con otros elementos de investigación, como un estudio de seguridad, por ejemplo, como un estudio de riesgo, como unas pruebas psicológicas que den cuenta precisamente de la capacidad de esta persona en su toma de decisiones, en rasgos que tengan que ver con el comportamiento ético. Y ahorita que estoy tan metido en el tema de las neurociencias, por ejemplo, estoy sugiriendo valoraciones neuropsicológicas de cómo manejamos nuestros lóbulos frontales, en especial en las funciones ejecutivas. Por ejemplo, el control inhibitorio, es decir, qué tan impulsivos somos o no somos al momento de tomar decisiones o de comportarnos, porque está probado que la impulsividad en pequeños comportamientos deshonestos empiezan a acrecentarse y se comprometen después en comportamientos deshonestos mucho más complejos y mucho más graves. Vea, le cuento una cosa. Nosotros empezamos con The Fraud Explorer, con el triángulo del fraude, porque esa es la base de conocimiento de nosotros. Y para darle contentillo a todo el mundo, o sea, que todo el mundo esté contento, ya hablamos de la geometría del fraude. Entonces ya pusimos o se incluye la capacidad, y ya empezamos a hablar de comportamientos como la anomia, como el egocentrismo, el narcisismo. Y el año pasado, principios del año pasado, estaba yo leyendo un material muy interesante también acerca de psicología, estudiando un poco, y me encuentro el tema de la impulsividad. Oiga, y es tan interesante porque pues siempre hemos hablado que los seres humanos reaccionamos a las crisis. Cuando hay dinero, cuando estamos bien, pues todos bailamos en la tormenta perfecta, pero cuando no lo hay, es donde verdaderamente se conoce qué tan vulnerables y frágiles somos. Y resulta que la impulsividad tiene un detonante importantísimo en la comisión de fraudes. Y esta historia ya la he contado varias veces. Después, en unas vacaciones, estuve cenando con otra pareja y me pregunta el señor, ¿usted qué hace? Y yo apasionada le cuento qué hago, qué tengo, que tenemos este software, que hacemos esto, aquello que investigamos. Y me dijo, usted es muy ridícula, eso lo que usted me dice es una ridiculez. Usted a mí no me puede decir que si un familiar mío, o mis hijos, o el que sea, está en una clínica, está en un hospital, y yo necesito ya ayudarlo, y lo único que tengo es el dinero de la compañía, y lo uso para eso, usted a mí no me puede decir que eso es fraude. Entonces, yo ahí
obviamente el señor no lo va a hacer porque él tiene una posición económica importante, simplemente su mindset, la forma de pensar, la impulsividad. Yo necesito resolver este problema ya y solo tengo esto y me voy, y no importa, cojo la plata. Entonces, ese tema de impulsividad ya nosotros lo incorporamos también en The Flow Explorer, porque entendemos que la gente reacciona a ciertas situaciones donde están las crisis, donde esto es lo que hay que hacer ya, es que lo tienes que firmar ya, es que la licitación se tiene que mandar ya, le tienes que dar el dinero ya. Y poco a poco fuimos entendiendo cómo eso hace que la gente actúe de cierta manera. Después se arrepentirán, pedirán perdón, ofrecerán disculpas, lo que sea. Pero ese tema de impulsividad es preponderante y sobre todo en la propensión al fraude. Así bueno, es, Dios. Yo no quiero abusar más de su tiempo, entonces voy a presentar un momentico aquí porque, a ver, querida audiencia, las personas que están en Bogotá, voy a mirar aquí, las personas que están en Bogotá pueden participar de este maravilloso curso que el doctor Belisario Balbuena va a hacer, es el 16 de agosto de 6 de la tarde a 10 de la noche. La ventaja es que es virtual y es presencial. Por eso yo digo que están viendo en este momento la pantallita. ¿Se ve? Bueno, así. Este curso lo pueden tomar ustedes en Bogotá, las personas que viven allí. Vaya, es material de excelente calidad, aparte de que el libro que él va a entregar ese día es acerca es del señor Garavito, ¿cierto? Es este libro, es un libro que se estrenó en la última feria del libro que hubo aquí en el mes de abril, que ha sido afortunadamente un éxito porque reúne la experiencia y la entrevista más completa que se le ha hecho a uno de los asesinos seriales más crueles y más icónicos en la historia de Colombia. Evidentemente es algo que no nos enorgullece, pero que sí nos permite aprender y aprender precisamente para prevenir, para detectar, para entender esas señales de lo que significa un asesino serial de este talante. Y comprender precisamente cómo es que funciona el cerebro de estos individuos y de ese carácter psicopático, que muchos de ellos, como le decía anteriormente a la doctora Marta, puede que no causen un homicidio, pero que en su contexto cercano sí generan mucho dolor con sus esposas, con sus hijos, con su familia. Cuando son CEOs de una compañía, de una empresa, pues ni se imagina el daño que hacen, ¿sí? O sea, y no solamente estoy hablando de personajes ya conocidos como Madoff, por ejemplo, sino hemos tenido aquí y que tenemos seguramente en este momento en muchas organizaciones. Entonces es importante entenderlo desde ese punto de vista, y a quienes estén tanto virtual como presencial, de igual manera van a tener acceso al libro, al texto que vamos a compartir en esa jornada. Así que yo los invito. Yo, si Dios quiere, voy a estar de manera virtual, porque la verdad hay que aprender de esto. Justifica y cuando esté más... presencial, doctora Marta, tenemos pendiente el cafecito, ¿no? No, claro, nosotros nos vamos a ver en Bogotá en claro el marco sí, de la antes. conferencia de lavado de dinero de FELADE, que es el 9 y el 10, no, el 10 y el 11 de agosto en Bogotá, donde nos vamos a reunir más de 300 personas o alrededor de 300 personas a hablar acerca de gobernabilidad, responsabilidad social, lavado de dinero, obviamente el tema de fraude, vamos a hablar de inteligencia artificial. Creo que hay como 30 conferencistas, es una conferencia de lujo en 2 días donde vamos a estar en el Hotel Grand Hyatt desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así que vamos a tomar muchos cafecitos. Bienvenido. Sí, pero la verdad este tema
hay que prestarle atención hasta por cultura general y ojalá nunca, nunca que nos pase algo en casa como para uno decir, ups, ok. Bueno, igualmente los invito mañana a un webinar que vamos a tener con Auditool. Precisamente vamos a hablar de estos actos deshonestos que se disparan por el riesgo psicosocial. Lo que usted estaba hablando ahorita, doctor Belisario, cómo la xenofobia, la violencia, el racismo, la discriminación, la presión laboral disparan los actos de fraude o se vuelven el caldo de cultivo de fraudes. Entonces, yo mañana voy a hacer este webinar a las 11 de la mañana con Auditool para demostrarle por qué es tan dañino, no porque es que esto sea un tema de recursos humanos, sino que ustedes tienen que entender que básicamente este tipo de riesgos destruye el valor económico de las organizaciones. Y la única manera que nos presten atención es simplemente tocándole el bolsillo a la gente, es decir, demostrando cómo eso deteriora el valor, por ejemplo, o la rentabilidad de los accionistas. Nos están preguntando que por dónde se pueden inscribir. Yo pienso que virtualmente, yo pienso que pueden ir al departamento, está aquí la inscripción en WhatsApp. Yo puedo pegar en Facebook la información para que ustedes se puedan inscribir, pero básicamente donde ustedes pueden encontrar esta información es en la website del Departamento Internacional de Actualización Forense. Allí está toda la información en la que ustedes se pueden inscribir y ahí está el link también. Es más, voy a ponerlo acá a ver si me deja pegarlo. Bueno, es una página en WhatsApp, así que deben de ir es al link que está ahí. Doctor Belisario, fue un placer tenerlo. Qué charla tan interesante. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de aprender tanto de usted. Y de verdad, bendiciones. Ha sido una jornada muy, muy interesante. Ojalá podamos volverlo a tener pronto para que nos siga contando más cosas. Con el mayor de los gustos, doctora Marta, a usted por la invitación, a todos los que nos están viendo, escuchando, por sus preguntas, por su atención. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, bendiciones, cuídense montones y recuerden compartir la información. Esta información alguien la está esperando. Chao, nos vemos. Hasta pronto. Gracias. Chao.